Hola, bienvenidos a todos. Vamos a dar hoy comienzo a este encuentro al que le hemos dado a llamar la dimensión de la guerra gaucha. ¿Qué es lo que vamos a ver desde aquí? Me he tomado la libertad un poco de contar un poco la historia de Güemes, pero también el que podamos ver cómo se va desarrollando la vida de Güemes, el carácter de Güemes y los acontecimientos que desde 1810 en adelante van a convertir el territorio de Salta del Tucumán en un territorio de lucha y de combates por la independencia de la nación. Quiero comenzar diciéndoles que Martín Miguel de Güemes nace en una familia privilegiada, en una familia con una ubicación social destacada. Su padre, Gabriel de Güemes Montero, era tesorero real, era un hombre, la FIP de aquellos tiempos, y un español de nacimiento, pertenecía a las cajas reales de España y como premio viene a Salta y viene a territorio de Salta del Tucumán. Su primer establecimiento va a ser en Jujuy. Allí va a conocer a María Magdalena Goyechea y Lacorte. Con ella se va a casar el 31 de mayo de 1778 en Jujuy. De este matrimonio van a surgir varios hermanos, no solo Martín Miguel Juan de Mata Güemes, nuestro héroe y el general en jefe de la guerra gaucha, sino también Juan Manuel, que es el hermano mayor de Güemes. Después, bueno, viene Martín Miguel, Magdalena, que en realidad se llama María Magdalena Damasa, conocida como Macacha, Francisca, el apodo Pancha, Gabriel, José, Isaac y Napoleón Güemes, de esta unión de Gabriel Güemes Montero y María Magdalena Goyechea y Lacorte. A la muerte de Gabriel de Güemes Montero, doña María Magdalena se va a casar con José Tineo, va a tener un hijo, este matrimonio, que va a fallecer en la infancia. Esta situación especial, esta situación privilegiada en la que nace Güemes, le permite ser parte de una familia destacada, en donde vamos a tener como educación, si bien la educación la va a desarrollar con profesores destacados, va inclusive a tener estudios de música y va a tener un conocimiento sobre los clásicos de la historia, de la literatura, va a tener una preparación realmente importante dentro de la educación de la época. Me interesa también que tomemos noción, la bula papal hacía la división más o menos en paralelo, la división de la bula papal, en donde dividía los territorios de Portugal de los territorios de España. Recordemos que todo lo que está en rosado es colonia española, lo que está en verde es colonia portuguesa. Inicialmente era todo virreinato del Perú, pero a partir de 1776, debido al avance de los portugueses hacia el oeste, es que se funda el virreinato del Río de la Plata en 1776. Vamos a tener dentro del virreinato una serie de provincias, nos va a tocar a nosotros en particular Salta del Tucumán, que la vemos aquí a esta intendencia de Salta del Tucumán, y que para tiempos de Güemes va a contar con 400 kilómetros de costa sobre el Pacífico. ¿Por qué? Porque
que este territorio de aquí va a sumarse a la Intendencia de Salta del Tucumán. ¿Por qué? Porque la gente de Atacama pide pertenecer en 1815 a la Intendencia de Salta y dejar de pertenecer a la Intendencia de Potosí. Luego de la muerte de Güemes, en 1824 vuelven a pertenecer a la Intendencia de Potosí, y eso va a ser lo que en tiempo de la guerra del Pacífico, guerra que se produce con la alianza peruano-boliviana contra Chile, van a perder la salida al mar Bolivia, que es en realidad el territorio de Atacama. Es decir, durante el gobierno de Güemes tuvimos 400 kilómetros de costa sobre el Pacífico. Hemos hablado como centro nodal y político, en algún otro encuentro hemos hablado de la importancia que tenía Salta, Salta y sus arreos. Salta crece al espejo de Lima, dice Quesada, y acá había casas de alto antes que en Buenos Aires, y este centro neurálgico de Salta nos permitía comerciar con el Alto Perú, comerciar con el Perú y con el norte de lo que sería por entonces Capitanía de Chile y Bolivia, con los puertos del Pacífico. Acá se producían, inclusive hasta no hace mucho, hasta mediados de la década del 70, se mandaba ganado en pie por tren a Antofagasta. Así que los arreos de ganado mular, de caballos y también ganado vacuno se hacían y eran muy importantes en Salta, a tal punto que la riqueza de Salta, que luego va a ser entregada para la independencia, porque fue eso lo que financió la independencia, estaba muy vinculada a la riqueza de nuestros valles Lerma y los valles Calchaquí, y sobre todo al engorde y a la crianza o recría de animales para llevar a las fronteras de los límites de Salta. Bueno, yo les comentaba, en esta Salta del Tucumán, en una familia privilegiada crece Güemes. En 1799, con 14 años recién cumplidos, el 13 de febrero de 1799 se incorpora al ejército. Era el destacamento del ejército fijo de Buenos Aires, del regimiento de infantería fijo de Buenos Aires, pero este batallón, que era el tercer batallón, estaba con asiento en Salta y se incorpora. Aquí ustedes pueden ver agregado en esta lista el cadete don Martín Güemes. Este documento es del 19 de mayo de 1799. Se incorpora al ejército. Su condición de educación, su condición de jinete y las características que contaba don Martín Güemes hacen de que sea enseguida reconocido y tomado en cuenta para muchas de las actividades que se desarrollaban dentro de este regimiento fijo. Empieza a tener relación con el señor Diego José de Pueyrredón. Diego José de Pueyrredón fue traído por el padre de Güemes a la comandancia en Jujuy. También va a tener una importancia destacada en la fundación de Orán. También es quien va a tener un permanente contacto con Martín Güemes. Aquí vamos a ver que
con la familia Pueyrredón, Güemes va a tener un contacto directo y estrecho. Entonces, en esta Salta del Tucumán, para 1805, Güemes tiene un destacado trabajo, que era ir a Buenos Aires para completar la instrucción para su cargo, es decir, ya tenía que dejar de ser cadete y ser subteniente, entonces tenía que viajar a Buenos Aires, pero viaja con 4 a su cargo que iban para ser instruidos para la banda. Y no solamente Güemes tenía que mirar su comportamiento, su condición física, su alimentación, sino saber o inspeccionar su conocimiento musical, con lo cual volvemos a esa educación destacada que le hacía leer música, sabía leer música y también interpretar instrumentos. Por lo tanto, él podía supervisar a estos músicos que lo acompañaban a Buenos Aires. Es así que en Buenos Aires lo van a sorprender las invasiones inglesas. Este joven era por entonces un destacado jinete y también un destacado militar. Por lo tanto, en esta Buenos Aires de 1805, que se ve sorprendida por la invasión de los ingleses. 2000 ingleses desembarcan en Buenos Aires. Dice Margarita Sánchez de Thompson que era hermoso ver desfilar a los escoceses con sus polleritas y en definitiva, sin tirar un solo tiro, los ingleses se convirtieron en dueños de Buenos Aires. El virrey huye con los caudales y es capturado enseguida. La mayoría de, por entonces, funcionarios de la corona española, los ingleses con gran picardía le dicen que aquellos que juren fidelidad al rey Jorge III serán considerados súbditos ingleses. Entonces me dio los empujones y se preparaban para jurar. Una sola persona que estaba a cargo del consulado es el que va a poner distancia y va a alejarse de esta situación, y ese señor se llamaba Manuel Belgrano, que huye a Montevideo. En ese 1806, en esta estancia que aún perdura, está en las afueras de lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto está en el partido de San Martín. Esta es la famosa chacra de Pedriel, la chacra de Pueyrredón. Es aquí donde Pueyrredón prepara las tropas para la defensa de la reconquista de Salta. El 1 de agosto va a tener un combate aquí contra los ingleses y ese combate va a ser conocido como el combate de Pedriel. Y acá comienza otra vez la relación con los Pueyrredón O'Dogan. Juan Martín era hermano de Diego Pueyrredón. Tal es así que Güemes era edecán del virrey Liniers y por lo tanto muy allegado a Liniers. Liniers le había encargado una comisión, él llega de esa comisión y montado le da el informe y Liniers le dice: usted que está siempre bien montado, vea que Pueyrredón solucione el problema que tenemos. Ese barco que está encallado ahí nos está bombardeando la ciudad. Entonces, ¿qué hace Güemes? Güemes va a ir, va a pedirle gauchos y marineros a Pueyrredón y va a tomar el Justina
ese día de la reconquista de Buenos Aires del 12 de agosto de 1806. No hay documentación que no sea del lado inglés que prueba esta toma del Justina por caballería. Luego de la reconquista de Buenos Aires, y aquí me voy a volver un poquito para atrás, luego de la reconquista de Buenos Aires, le otorgan a Güemes el control de lo que era el contrabando del río Paraná y del río de la Plata. Entonces él tenía que evitar el contrabando de ahí, que es numen tuteral de la gendarmería. Por esa acción fue el primer gendarme de nuestro territorio. Luego de la invasión de 1807, recordemos que las noticias no eran tan rápidas, los refuerzos ingleses que venían en 1807 tienen como objetivo el de hacer un avance sobre Mendoza, pero bueno, se enteran de que habían reconquistado Buenos Aires los patriotas y bueno, toman Buenos Aires de nuevo con una artimaña, pero en 1807 se vuelve a repeler esta segunda invasión inglesa. Güemes se enferma con esta exposición nocturna a la humedad del control del río Paraná y del río de la Plata. Sabe que su padre está muy enfermo y está muriendo, entonces pide ser trasladado a Salta, cosa que se le concede, pero ya llega cuando su padre había muerto en 1809. Se incorpora a las milicias acá en Salta, y vamos a verlo recién participar en 1810, cuando se entera de los acontecimientos que sucedieron el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires. Recordemos que hay un acontecimiento anterior que sucede en el río, allá en el norte, en la zona de Bolivia, en el Alto Perú, hay un levantamiento el 25 de mayo de 1809, en donde son degollados los cabecillas. Y bueno, cuando sucede el levantamiento del 25 de mayo de 1810, recién ahí se abre un panorama para dos visiones del país. Una que era la morenista, que estaba respaldada por Belgrano, Moreno y Castelli, y la otra que era la saavedrista, a cargo de quien fuera por entonces el presidente de la primera Junta de Gobierno. La primera Junta de Gobierno tiene como objetivo varias cosas. La primera de las cosas es tratar que el resto de las provincias argentinas apoyen a este movimiento generado en Buenos Aires. En definitiva, la única que lo apoya es la provincia de Salta del Tucumán, y recordaremos la hazaña de Calixto Gauna, que fue en 8 días a caballo hasta Buenos Aires para llevar el mensaje de apoyo de la provincia de Salta. Pero ese 1810 para Güemes tiene una característica muy importante. ¿Por qué? Llega aquí el 1 de julio la noticia, Güemes rápidamente arma un grupo de jinetes y se le presenta al gobernador Chiclana con este grupo armado que va a hacer la avanzada de la patria con una misión secreta por entonces. A ver, la primera Junta de Gobierno le pide a Diego de Pueyrredón, que ya lo nombré hace un ratito, Diego de Pueyrredón lo
le encarga a Güemes que evite la comunicación del Alto Perú con Córdoba, porque era la antirrevolución. Los altoperuanos a cargo del gobierno español, y Córdoba, que tenía una figura muy importante que era Liniers. Entonces le ordenan a Diego de Pueyrredón matar a Liniers y a Güemes evitar el apoyo del Alto Perú a Córdoba. ¿Qué significa esto? A Diego de Pueyrredón, Castelli le ahorró el trabajo porque lo mandó a fusilar a Liniers. Castelli iba al cárcel, recordemos aquella primera expedición al Alto Perú. A Belgrano lo sacan de escena mandándolo al Paraguay, donde era el ejército más poderoso de América y la mayor cantidad de milicias, con 300 hombres, lo mandan a enfrentar a 4.000 para obligarlos a formar parte de esta revolución gestada en Buenos Aires. Los paraguayos le ganan a Belgrano unas batallas que no vienen al caso que nos nombremos ahora. La más conocida es la de Tacuarí, pero los paraguayos enseguida dictan la independencia la noche del 14 al 15 de mayo de 1811. Güemes, vuelvo a Güemes, se instala en Humahuaca y va a impedir el contacto del Alto Perú con Córdoba. Para que ustedes tomen una dimensión de lo que significaba eso, hay un documento en el cual dice: se detuvo un tal Reina con 100.000 municiones rumbo a Córdoba. 100.000 municiones para una Salta que tenía 8.000 habitantes nos da una dimensión de lo que significaba ese apoyo del Alto Perú a Córdoba. ¿Qué hace Güemes? Acá tenemos un poco la expedición al Paraguay de Belgrano y la expedición al Alto Perú, también graficada. ¿Qué hace Güemes? Güemes se instala en Humahuaca y empieza a poner bomberos, es decir, espías, en el territorio dominado por el español. Dentro de las cosas maravillosas que uno encuentra son algunas anécdotas de los más simpáticas. Por ejemplo, había una señora que la dejaban entrar en el cuartel español porque no sabía leer ni escribir. Entonces estaban seguros de que esa mujer no podía informar nada. Entonces esta mujer vendía pan. Cuando nombraban a uno y ese estaba presente, ya llevaba entre sus ropas 2 bolsitas. Entonces, cuando nombraban a uno y ese estaba presente, ponía un maicito en una bolsita. Y si estaba ausente, lo ponía el maicito en la otra. Entonces tenían, con las 2 bolsitas, la suma total de efectivos, quienes estaban en comisión afuera y quienes estaban en el cuartel español. Solo para contarles una anécdota. Va a ser así que Güemes se entera de que Cotagaita es una fortificación. Va a ir a Cotagaita, va a enfrentar esa fortificación el 27 de octubre de 1810. Por eso aquellos que plantean de que la guerra gaucha empiece el primero con Luis Burela en 1814, medio se está olvidando de esto que estamos hablando ahora, de 1810, 1811. En 1810, el 27 de octubre, concretamente enfrenta a Güemes a Cotagaita. Dice Mitre que el necio de sus errores aprende. Ahora, cuando uno ve lo sucedido, con las estrategias que vamos a ir viendo después, se da cuenta de que esto es una artimaña de Güemes. ¿Qué hace Güemes? Güemes se tirotea un poco con Cotagaita, hace la magia de tomarlo, pierde, pero se mantiene a la vista del enemigo.
hace movimiento como para que crean que va a volver a atacar por 4 días. Al cuarto día, el general Nieto le ordena a Córdoba ir tras Güemes y destina 800 hombres para ir atrás de Güemes. Y bueno, Córdoba va a ir detrás de Güemes, Güemes se va a tirotear un poquito, va a huir y se va a quedar siempre a la vista. Hasta que el 6 de noviembre, recordemos 27 de octubre, el 6 de noviembre acampan en el Alto de Nazareno las tropas de Güemes, en el Bajo de Suipacha las tropas españolas, y en la madrugada, es decir, en la noche, recibe Güemes munición de Balcarce y va a atacar el 7 de noviembre de 1810 en el llano de Suipacha. Van a atacar a los españoles produciendo la primera victoria de la patria. 7 de noviembre de 1810. Llega el ejército al mando de González Balcarce y de Castelli, grandes fiestas en Potosí, y Güemes se desesperaba, decían, los exterminemos ahora porque si no se van a reorganizar y esto va a ser un desastre. Lo que logran es correrlo a Güemes, Güemes vuelve a Salta, lo corren del ejército del norte, y efectivamente el ejército español se pudo reorganizar y va a dar 11 años de lucha en el territorio de Salta del Tucumán. Acá vemos un poco la ubicación de Cotagaita, la ubicación de Suipacha y la ubicación de Potosí. También ahí están otros lugares de combate como Sipe, Venta y Media, Vilcapugio, Ayuma. Me olvidé de poner Huaki, pero también podríamos ponerlo, que son lugares en donde se ha derrotado el ejército del norte o el ejército auxiliar del Perú. Bien, este es el lugar donde el 7 de noviembre de 1817 se realiza aquella gloriosa batalla de Suipacha. Vamos a volver a tener un contacto. Juan Martín de Pueyrredón era gobernador de Potosí cuando se pierde Huaki y va a huir con los caudales de Potosí, que eran en definitiva el único dinero que tenía la revolución, los patriotas. Y bueno, dice en un parte que lo firma en Cobos, que recibe el apoyo en el fuerte Camposanto. Lo que dice es que Güemes le brinda el apoyo en su vida con los caudales y resulta de que, ¿qué hace Güemes? Lo saca de una huaca, por senta a el Baritú o al Lipeo, al río Lipeo, y de ahí a Orán. Entonces evita caer en manos del español por esa maniobra de Güemes, y bueno, eso lo destaca Pueyrredón en un parte. También le va a pedir en 1812 una misión en Tarija, que la cumple muy bien, con éxito, y entonces la relación con Pueyrredón sigue siendo tan grande, y acá viene un comentario extra. Yo les mostré la chacra de Pedriel, ahí nació José Hernández, nieto de Pueyrredón, y dice que José Hernández, esto está en el tomo 1 del Güemes documentado, si lo quieren
pispear un poquito, dice que José Hernández elige el nombre de su personaje literario, Martín Fierro, primero por su abuelo Juan Martín de Pueyrredón y por Martín Güemes, el hombre que le salvó la vida en 1811. Entonces, esa es la elección del nombre Martín, y Fierro por el temple del hombre de campo. No me acuerdo la página, pero anda alrededor de las 190 del tomo 1 del Güemes documentado. Bien. En esta Salta de 1810, acá hay una vista que ya la hemos usado en otra oportunidad, que es un poco posterior, pero nos permite ver con claridad cómo era la Salta de la colonia, la Salta de 1810, 1811. Güemes vuelve a esta Salta hasta aquí. En 1812, el ejército del norte le manda en una orden a Santiago del Estero. Allí va después a tener que trasladar unos prisioneros a Buenos Aires, y Güemes no va a estar ni en la batalla de Tucumán, ni en la batalla de Salta, en ninguna de las dos, porque Güemes va a estar en viaje a Buenos Aires y va a llegar en los primeros días de enero de 1813 a la ciudad de Buenos Aires. Se va a incorporar al Estado Mayor en Buenos Aires y va a conocer allí, yo creo en la casa de los Escalada, a José de San Martín. ¿Por qué digo en la casa de los Escalada? Porque don Gabriel de Güemes Montero, Bustillo y los hermanos Escalada, uno de ellos padre de Remedios, vienen a América juntos, son de la misma provincia española, pero vienen juntos traídos por el virrey a América. Bustillos va a ser quien va a pagar los gastos de Güemes en Buenos Aires en 1805 y 1805 a 1808, por orden de Gabriel Güemes Montero. Ahí estamos viendo que la relación con quienes vinieron desde España juntos es notoria. No hay una documentación que diga la hora y el día que se vieron, pero creo que en las tertulias en la casa de los de Escalada, Güemes lo puso al tanto a San Martín de lo que podía ser un apoyo a el cruce de los Andes. Dice Bernardo Frías en su libro Historia del general Martín Miguel de Güemes y la provincia de Salta, es decir, de la independencia argentina, en su tomo 3, dice: la trípode de la libertad de América tiene 3 pilares fundamentales: Simón Bolívar, José de San Martín y Martín Güemes. Como no puedo con mi genio, quise saber qué hacían cada uno en este periodo 1814-1817, porque sé qué pasó después. Entonces Simón Bolívar se va a exiliar en Jamaica. Jamaica era colonia británica. Los ingleses estaban peleados con los españoles. Cuando se arreglan para luchar contra Napoleón, le piden cortésmente a Bolívar que se va a ir a Haití. En Haití el presidente Peticón era de raza negra. Le pide apoyo Bolívar para luchar por la independencia de la Gran Colombia, y el Peticón le dice: bueno, vaya y libere a la gente de mi raza y después hablamos, y recién va a participar en 1818 por la independencia de América. José de San Martín, en enero de 1814, se hace cargo del Ejército del Norte, se va a ir a Tucumán, va a estar solo como jefe 3 meses, luego se va a ir a Córdoba porque se enferma
va a restablecer su salud y luego será nombrado gobernador de Cuyo, llegará en septiembre a Mendoza y va a cruzar los Andes en enero de 1817. Es decir, que desde la llegada de Güemes en febrero de 1814 al norte, con el tercer grupo que llegaba de Buenos Aires en reemplazo de Belgrano, Güemes va a defender o va a ser el único que va a tener a cargo la defensa de las provincias del sur. Entonces, esta estadía de Güemes con San Martín en Buenos Aires, creo, y lo tengo así escrito en un trabajo sobre el Tucal de Velarde, creo que es el punto de partida de la gesta sanmartiniana también, porque hasta ese entonces el plan continental de cruzar los Andes y tomar el Perú por mar era una utopía. La directa conexión a través de Salta desde el Perú a Buenos Aires era el punto flaco de ese plan realmente importante. Creo que ahí Güemes, cuando uno lee el parte del Tucal de Velarde, se da cuenta que está más que admirado de esa lucha a la brusca, como dice San Martín, realizada en Salta. Como les comentaba, San Martín se va a hacer cargo del Ejército del Norte en Yatasto el 20 de enero de 1814, y Güemes va a venir a Salta en aquel 18 de febrero, va a llegar a Tucumán, el 20 lo van a nombrar jefe de la avanzada del río Pasaje, y va a llegar a Salta en marzo de 1814. Dice Zacarías Yancy que aquellos que lo sirvieron en la división Salta, aquella de Cotagaita, Suipacha, la defensa o la protección de la revolución de Humahuaca, aquellos que habían estado a sus órdenes corren a ponerse a las órdenes de él y por lo tanto van a comenzar una serie de combates. Para esto ya en 1814 hay un levantamiento de Luis Burela, que ya lo mencioné hace un ratito, hay un levantamiento de Gabino Sardina en San Bernardo, hay varios levantamientos de gauchos dentro de lo que es la campaña de Salta. Güemes sabe que el jefe del regimiento realista es un salteño, Castro, conocedor de la región muy bien, y un gran jinete, un hombre avesado y pícaro. Entonces, ¿qué hace? Manda a un grupo de atorrantes al mando del sargento Panana, que era un mulato de mala reputación, para que lo provoque, para que pueda así salir. Unos años antes, una crecida del río Segundo, o Silleta, había provocado la división de los cauces. El río Ancho, que hoy es apenas una sequía, ustedes podrán pensar que estoy loco, pero no es así. En 1802 hay una gran creciente y una modificación de las aguas del río Ancho. Muchas de ellas van a volcar al río Arias y otras al Toro, y por lo tanto va a quedar una serie de barrancas sin agua en lo que es la zona hoy conocida como Ruta 26, en la zona de Velarde, en realidad un poquito más allá de donde está el Fortín. Ahí había unas barrancas, muchas de ellas hoy ya están pobladas.
La intención de Güemes era que Panana lleve a Castro y su gente hacia una emboscada y tenía la gente escondida en las barrancas de Río Ancho. Acá vemos en este gráfico lo que son estos cuadraditos azules, van a ser las tropas de Güemes escondidas. Esta flecha azul es Panana, que atrae a Castro hacia la trampa. Castro se da cuenta de que va a una trampa y por lo tanto obliga a salir antes a los grupos escondidos que tenía Güemes en las barrancas y va a producir ese 29 de marzo el ataque conocido como combate del Toscal de Velarde, que realmente hace destrozos muy importantes, gran cantidad de fusiles y demás. Cuando le manda el parte a San Martín, recordemos, acantonado en Tucumán, hace un parte al gobierno de Buenos Aires con grandes elogios hacia Güemes, pidiendo que sea nombrado benemérito. Acá, un poco para que tengamos una idea, estos son la población de la Intendencia de Salta. Yo les decía que para la época 100.000 municiones era una barbaridad. Fíjense en la población de la ciudad de Salta para 1809, era de menos de 10.000 habitantes. De la época que estamos hablando, 1814, 11.000. Un total en la provincia de 29.000 y traían 100.000 municiones en ese 1810, ¿no? Güemes, yo creo que en 1814 varios estaban por dar vuelta de los que conducían el ejército patriota, y creo que de eso advierte Güemes y luego de la batalla del Puesto del Marqués, que tiene una característica, dado de que en Puesto del Marqués Güemes también hace un estratagema, va a llegar al fuerte o al lugar en donde estaba el cuartel español, con unos cuantos hombres que van a fallar en su intento de toma, van a ser perseguidos. Y la característica era de que había dos pueblitos abandonados antes de llegar al cuartel español. Entonces en el primero había dejado una falsa emboscada, llega el ejército español a esa falsa emboscada, por supuesto, como era una falsa emboscada, falla, y van, buscan refuerzo y lo persiguen, y realmente el combate de Puesto del Marqués los trata muy mal porque caen en la verdadera emboscada. Y Güemes, cuando llega a Salta, es nombrado gobernador el 6 de mayo de 1815 por el Cabildo. Van a demorar un poco más en reconocerlo como gobernador Cabildo de Jujuy y de Orán, pero eso no es un tema que nos vaya a cambiar el concepto de lo que estamos viendo. El ejército realista tenía algunos adeptos muy importantes, por ejemplo el cura de Yavi, que de su propio, el cura Celaya, que de su propio peculio va a formar el ejército, una tropa, y decía, ya vendrán los angélicos. Entonces Güemes les dice, si esos son los angélicos, nosotros seremos los infernales, y forma el regimiento Infernales de Línea el 12 de septiembre de 1815. Tropas que pertenecían no a la nación, sino a la provincia de Salta. Acá tenemos un infernal en carga, dos gráficos y un infernal montado. Los vestía de rojo a la banda y a la custodia, el resto tenía otro tipo de uniforme. Ustedes imagínense en un cerro verde, en verano, uno ve uno con un poncho a la distancia, imagínense totalmente vestido de rojo, excepto que se esconda arriba de un ceibo florido,
no hay forma de pasar desapercibido. Entonces no es que todos se vestían de rojo, sino era solamente la banda y la custodia. Otra vez aparece en la vida de Güemes Juan Martín de Pueyrredón. Juan Martín de Pueyrredón, para 1816, hay dos ideas de país. Una estaba encarnada por Moldes, por un salteño, por José de Moldes, que él quería tirar todo, declararle la guerra a todo el mundo. Él quería ser un pueblo independiente absolutamente. Y una segunda que va a encarnarla Pueyrredón, que era un poco más moderada, que quería tener buenas relaciones con los ingleses, o sea, había una situación más simple. Cosas de la vida y de la historia, va a intervenir comprando voluntades algunos diputados al Congreso, y bueno, va a ganar el Juan Martín de Pueyrredón como director supremo, y va a venir hacia el norte como director supremo para impartir algunas directivas. Y fíjense que se va a encontrar con Güemes en un 15 de junio de 1810, en el fuerte de 1816, en el fuerte de Cobos, y no le hace otra cosa que encargar la defensa de las provincias y del ejército que iba a estar acantonado en Tucumán. Y le ordena a Rondó entregarle armamento y municiones. Es decir, lo deja Pueyrredón absolutamente a cargo de la defensa de las Provincias Unidas del Río de la Plata a Martín Miguel de Güemes, gobernador de Salta. Se declara el 9 de julio de 1816 nuestra independencia, la de independencia de las Provincias Unidas del Sur. Ahora bien, uno dice, bueno, pero no pasaba nada. Desde octubre de 1816 hasta mayo del 17, Salta del Tucumán aguanta a la invasión conocida como la Grande al mando del mariscal de campo José de la Serna e Hinojosa. José de la Serna e Hinojosa fue el que le prometió a su antecesor, ahora virrey del Perú, Pezuela, llegar en 6 meses a Buenos Aires y retomar el poder si las condiciones climáticas lo permitían. Entonces, fíjese qué importante es esta misión que le encargó Pueyrredón para que San Martín pueda cruzar los Andes y luego ir al Perú. Y también qué importante era para mantener seguro a las provincias del Río de la Plata. ¿Cómo eran las estrategias que empiezan a tomar fuerza en este periodo de 1814, que ya habíamos visto que las había medio aplicado en 1810, el hecho de poner bomberos, de tener espías? El bombero es el espía, de buscar alternativas para afrontar a ejércitos poderosos como era el ejército realista. Acá nosotros tenemos una formación de infantería, cómo se traslada la formación de infantería. Ante un ataque formaban lo que se llama cuadro. Esto permitía defenderse hacia los 4 lados, pero al mismo tiempo evitar que se fueran los propios. Porque vamos a, si miran acá abajo Lumareda, que es un tiro de los fusiles a bancarga, realmente era espantoso. Entonces, también generaba miedo. Estas filas eran generalmente filas de 3, tiraba y se ponía pie a tierra, tiraba el otro y
retrocedía, todo para poder recargar. Esto era realmente una tarea muy difícil, sobre todo cuando está uno en combate. Existía como objetivo la batalla campal. La batalla campal es aquella que se desarrolla en un campo en donde un ejército enfrenta al otro y de acuerdo a la forma y distribución que tengamos sobre ese terreno vamos a ganar o no la victoria, o vamos a lograr la victoria sería lo correcto. Ustedes imagínense enfrentar a 7.500 hombres cuando hablábamos que en la provincia teníamos 10.000 habitantes, era medio imposible. Entonces se recurren a otros recursos que Güemes como gobernador y estratega va a utilizar y que según mi amigo y gran historiador e investigador Jorge Sáenz, se adelantó 100 años a la historia con las tácticas aplicadas. Una de esas, por ejemplo, acá tenemos en este desplazamiento, tenemos infantería, caballería, artillería, otra vez infantería, artillería, infantería, lo que es el apoyo, digamos, infantería y caballería atrás. Entonces se provocaba un ataque de distracción, esto se llevaba a la caballería que estaba adelante y se producía el ataque principal produciendo gran daño, y cuando reaccionaba la caballería de atrás, esto ya había pasado a la historia porque se perdían los atacantes dentro del monte. Acá yo quiero hacer una breve pausa. Muchas veces nosotros consideramos que los gauchos hacían la diferencia porque montaban bien. En esa época todos montaban. En esa época había grandes jinetes de ambos lados. ¿Teníamos diferentes formas de montar? Sí. ¿Teníamos una relación diferente con el caballo? Sí, puede ser. Pero aquí la diferencia está en la utilización de algunas cosas como conocimiento del terreno, tal es así que va a haber ataque nocturno, que inclusive hasta en la Primera Guerra Mundial, 100 años después del periodo que estamos hablando, no lo hubo. Va a haber estrategias desconocidas y por lo tanto en la sorpresa y en la relación del gaucho con el caballo está el secreto en que se pudo vencer al español en la época. Mucho de lo que vemos son avanzadas de combate, es decir, se da combate, se retrocede, se da combate, se retrocede, que es una forma de retardar al enemigo en su trayecto para evitar que los planes se cumplan como estaban debidamente planificados. O, por ejemplo, el ataque retardante. Es decir, uno parece que está huyendo, se envalentona el enemigo y se lo ataca por los laterales. Generalmente todo esto es ataque de caballería. Desprendimiento y repliegue, cuando se va una comisión muy importante, se produce el ataque. Cuando se dan cuenta y vuelven, se repliega la tropa propia. Esto se producía de día y de noche, por eso tenemos acá la luna y el solcito. Estos gráficos se los he robado a Jorge Sáenz, así que pueden consultar su libro La batalla del Valle de Lerma. Este gráfico también le pertenece. Y ustedes fíjense, acá yo he tomado desde Humahuaca a Jujuy, pero antes de esto pertenece a 1816-1817. Habían dejado en Humahuaca en diciembre de 1816 gran parte del tren de guerra, y pólvora, armamento y demás. Eso en la Nochebuena de 1816
Manuel Eduardo Arias produce el golpe de mano en Humahuaca y eso va a producir un daño muy grande. Aquí se divide el ejército español, se divide y va a tomar dos rumbos, uno por la cañada, por la quebrada de la Horqueta, y el otro por Senta y por Orán. Habían quedado de encontrarse en Jujuy en los primeros días de enero. No sucede eso. Va a tener combate cada una de estas flechitas, de estas espadas enfrentadas, y van a atrasarse tanto que Olañeta, que venía por la quebrada de Humahuaca, va en busca de Marquiegui, que venía por la región de Orán, y en Zapla van a tener un combate realmente destructivo. Es el comienzo de lo que sería después. Hay alguien que ha abierto el micrófono y me está distrayendo. Bueno, van a llegar a Salta en el año 17, van a llegar a Salta el 15 de abril y se va a producir todo lo que conocemos como Batalla del Valle del Lerma, ¿no? Todo esto que vemos acá son los diferentes combates. La laguna de Chartas, hoy sería la zona de Valderrama, por ahí. Pero bueno, aquí lo que quiero que veamos es que este proceso, ustedes recuerden que San Martín estaba cruzando los Andes, ya estaba en Chile, había que tratar de mantener estos 7.000 hombres fuera del alcance de poder apoyar al ejército español en Chile y por lo tanto había que entretenerlo acá, cosa que Güemes logra, y el 4 de mayo de 1817 el ejército español huye hacia el norte después de no haber podido alcanzar el objetivo de llegar a Buenos Aires en 6 meses. Los argentinos participamos en estas dos epopeyas, en la ofensiva a cargo del libertador general José de San Martín y la defensiva que empieza mucho antes a cargo de Martín Miguel de Güemes. Sin Güemes en Salta defendiendo lo que tiene que lo que era el contacto directo entre el Perú y Buenos Aires, sin la obstrucción que producía el gauchaje en esta defensa del territorio nacional, no hubiéramos tenido ni cruce de los Andes, ni declaración de independencia, y todavía América toda estaría siendo una colonia española. Por eso es importante destacar estas dos epopeyas y que siempre las destaco, porque me parece que no pueden estar separadas porque una dio origen a otra. El gaucho de Salta del Tucumán, como les decía hace un ratito, fue una característica propia. Pero aquí yo siempre pretendo señalar que si no hubiéramos tenido miles de mujeres, hay un humorista, creo que es colombiano, que dice que Cristo hizo lo que hizo porque era soltero. Pues que cuando uno quiere salir a la casa, la mujer, lo primero que dice, ¿usted a dónde cree que va? Ustedes imagínense, en Salta del Tucumán, el gaucho tenía su terreno, tenía su hacienda, tenía su cultivo, su rancho, por el cual pagaba alquiler. Hasta hoy existe esa figura de pastajero. Es por eso que Güemes tiene que hacer el fuero gaucho para que no tuviera que pagar a los patrones cuando él estaba bajo bandera, digámoslo así, peleando por la patria.
Si no hubiéramos tenido miles de mujeres como esta que Víctor Garino, autor del Monumento a Güemes, logra plasmar esta figura escultórica de la parte de atrás del Monumento a Güemes, en donde la mujer con dos críos, uno en la falda y el otro en brazos, le está entregando la lanza a su hombre para que vaya a pelear. Si no hubiéramos tenido miles de mujeres así, nosotros no hubiéramos podido tener la posibilidad de organizar un ejército de gauchos para defender la independencia argentina y dar origen a la independencia de Latinoamérica. Así que este sería quizá el mayor beneficio que le dieron las mujeres de Salta a la independencia, el haberse quedado a cargo de la casa, de la hacienda, de las cosas, haber tomado ellas la posta para que el hombre pueda ir a pelear. 7 de junio, si bien este mapa que pertenece a la profesora Cataño, publicado en un libro de 1985, Sesquicentenario de Güemes, lo uso porque acá en estos puntos que tenemos como 2, son puntos en donde se ubican las tropas de Valdés, del Barbarucho, José María Valdés, que traiciona, Güemes es traicionado por los salteños y esta es la prueba de que eso es así. La sociedad salteña le pide a Benítez que alcance al Barbarucho, a José María Valdés, para que mate a Güemes, y va a hacerlo herido de muerte el 7 de junio. ¿En dónde? Aquí, en este puente de Calle de la Amargura y Tagarete de Tineo, Balcarce y Belgrano de hoy. Primero Güemes intenta salir hacia el oeste, está en la casa de la hermana, aquí al lado de este punto 5, en realidad hoy es el Museo Güemes. Ustedes miren que lo que es la calle San Martín y la calle Urquiza, el río Los Sauces, el Tagarete de Tineo y la Zanja del Estado. Esto lo vimos en esa foto del cuadro de Penuti que mostré medio al principio. Güemes intenta salir por la calle de la Victoria, llamada así desde 1813, porque por ahí entró la tropa de Belgrano luego de la victoria de la batalla de Salta, y por eso se llamó de la Victoria. Hoy me parece incomprensible que se llame calle España, pero bueno, son detalles de nuestra historia. Cuando se da cuenta de que hay un grupo de enemigos ahí, vuelve sobre sus pasos, dice Bernardo Frías, para buscar el puente sobre el Tagarete de Tineo. Va a pasar por arriba de este grupo que lo espera en la otra esquina, y al paso del puente, que hay un tercer grupo ahí, va a ser herido, va a entrarle en la nalga izquierda y se le va a alojar en la cadera derecha, lo cual le rompe la espina, dice Castellano en su informe. Va a estar 10 días de agonía. Este cuadro es de Aristeni Papi, el que hizo a pedido de la Comisión Nacional de Monumentos en 1911, y va a morir Güemes en la caña de la Horqueta el 17 de junio de 1821. 10 días de agonía. Acá este cuadro, si ustedes tienen la posibilidad de alguna vez ir al recinto de la legislatura, no se pierdan la descripción de este cuadro, que está abajo a la derecha en un papelito puesto en un cuadro, donde Antonio Alice le explica un poco qué es lo que sucede aquí. Güemes en su camastro herido de muerte, acá 2 figuras que se van,
que son el coronel Zelaya, que le viene a ofrecer médicos y todo si es que deja de pelear contra España, el coronel Vitt jurando sobre la cruz de la espada poner sitio a Salta hasta que no quede ni un gaucho ni un enemigo allí, un negro liberto que viene a verlo al Tata Martín y en el hombro del general su caballo aquel que va a describir Juana Manuela Gorriti viene solo en el traslado de los restos desde el Chamical a Salta en 1822, va a venir caminando con su montura puesta, pero sin jinete, trayendo como un mensaje de decirle, bueno, apúrense, yo voy con mi jinete, viene solo, ese es el caballo de Güemes que, les cuento como curiosidad, dice que al ser herido Güemes pateó tan fuerte el ladrillo del puente del Tagarete de Tineo que dejó su huella. Yo creía que eso era una leyenda, hasta que un buen día Rosario Marinaro, Saro Marinaro, me contó que había estado presente en el traslado de los restos de la urna al sarcófago donde está ahora, y allí vio que había un ladrillo. Entonces yo le pregunté qué había, cómo era el ladrillo. Y bueno, me dijo que tenía marcado como la punta de una herradura, así que bueno, parece que eso era parte de lo cierto en aquel momento. Bueno, ya creo que hablo demasiado, ¿no? ¿Tienen preguntas para hacerme? No se peleen. No sé si se escucha. Sí, yo te escucho. Usted decía que en la batalla del 20 de febrero Güemes no estaba acá. ¿Quién es el Correcto. que comandaba en ese entonces al Ejército del Norte? El general Manuel Belgrano. El general Manuel Belgrano es el que lo manda a Santiago del Estero, a Güemes, y es Belgrano el que lo manda llevando prisioneros a Buenos Aires. Tienen por ahí un altercado, empezaron mal. En el tomo 6 del Güemes documentado están las cartas entre Belgrano y Güemes, y realmente son interesantes porque luego Belgrano va a decirle que la juventud y el prestarle oído a quienes no debía lo llevan a equivocarse, y Güemes le va a contestar, mi directo amigo, la patria está primero. Y van a tener una relación de amistad muy importante a tal punto que el médico que lo va a atender y lo va a acompañar desde Tucumán a Buenos Aires va a ser Joseph Reham, que era el médico personal de Güemes, y por eso Güemes lo atiende un enemigo, que era el doctor Castellanos, que era de la Patria Nueva. Entonces, va a acompañarlo Reham a Buenos Aires, se va a quedar, y todos recordamos esa entrega del reloj de Belgrano a Reham, y es justamente para compensarlo un poco por todo lo que ha hecho, y se encarga Reham de cubrir todos los gastos, de enterrar, hacer el entierro formal de Belgrano, acomodar sus papeles y sus deudas, así que por eso no está para la muerte de Güemes en Salta. Dentro de los jefes de 1813, del 20 de febrero, lo tenés a Dorrego, lo tenés al Marqués de Tojo, lo tenés a varios, digamos, pero Güemes no está. ¿Se sabe un aproximado de los infernales o de la gente que batalló en la batalla del 20 de febrero? Los infernales, ninguno, porque no existían. Okay, la gente que combatió, digamos, en esa batalla.
Sí, están los partes de guerra. Como fue una batalla campal que se desarrolló en el norte del Tagarete de Tineo, es decir, en los campos de Tineo, no en donde hoy tenemos el Campo La Cruz y el Monumento 20 de Febrero, todo eso fue parte, ¿no? Inclusive se habla de que Dorrego viene de finca Tres Cerritos, por el otro lado de la Zanja del Estado, que es hoy Avenida del Bicentenario. Entonces, todo fue campo de batalla. No recuerdo con exactitud, pero cerca de 4.000 hombres se vieron ahí involucrados en el combate. Hola Jorge, buenas noches. Bueno, sí, según todo lo que estuvimos escuchando, Güemes era un gran estratega y aparte una persona muy adelantada para su época, porque no era solamente el ataque a los que estaban acostumbrados y a lo que siempre se hacía, sino él trataba siempre de romper esa línea y como comentaste del falso ataque en la zona del Alto Perú, o sea, no del Alto Perú, no recuerdo el nombre ahora del combate, donde él estuvo durante 4 días simulando que ya atacaba, o sea... Eso en el Alto Perú. En el Alto Perú. Fue en el Alto Perú, en Cotagaita. En Cotagaita. El elemento de distracción y sorpresa para esa época era algo a lo que no estaban acostumbrados. No existía. No existía ni en la concepción siquiera, y aún en la Primera Guerra Mundial de 1914 en adelante, tampoco, no había ataque nocturno, era muy básico y nada que ver con lo que sucedió aquí en tiempos de Güemes. A tal punto creo yo que nunca fue tomado en cuenta por los historiadores de la época. Recordemos que la mayoría son seguidores de Mitre. Mitre era militar y era incomprensible las tácticas aplicadas por Güemes para los militares del siglo XIX. Recién en la Segunda Guerra Mundial se empiezan a ver muchas de las cosas que hace Güemes en su tiempo. Por eso Sáenz tiene una frase que me parece genial. Dice que si se encontrasen en el más allá Napoleón y Güemes, Napoleón le preguntaría ¿por qué o cómo hiciste para vencer a los que me vencieron? ¿No? Y me parece genial, porque uno de los grandes estrategas de toda la historia fue vencido por un ejército que Güemes venció con mucho menos posibilidades económicas que las que tenía el ejército enemigo, ¿no? Para la época el poder económico, y creo que también hoy en la guerra es fundamental, ¿no? O sea, te permite tener otras opciones que no las tenés sin una situación económica. Porque, por ejemplo, no tendrías armamento, municiones, maquinaria, hombres, apoyo. Hay un montón de cosas que no se darían sin la parte económica. Bueno, Güemes lo hizo sin esa parte económica. Y aparte, la diferencia entre un ejército y el ejército de Güemes siempre era muy inferior. Yo creo que en ninguna batalla se llegó a igualar la cantidad de soldados, de combatientes de un lado y del otro. Siempre Güemes iba con mucho menos gente. Me permite que te cuente, por ejemplo, ahí en el Bañado está en las cercanías del Carril. Sí. Ustedes han observado, hay una serie de lomadas así que se pierden en el dique Cabra Corral hoy, ¿no? Para aquella época, estoy hablando de la invasión de 1817, Salta estaba sitiada, entonces se ve obligado el mariscal de campo de la Serna de mandar 1.500 hombres, escucharon bien, 1.500 hombres, a buscar alimento y ganado para alimentar a los 6.500 hombres que estaban en la ciudad.
salen. Entonces, se imaginan que estaban desesperados por tener una batalla campal, cueste lo que cueste. Y entonces estos muchachos, aprovechando esas lomadas, los gauchos se ponen como para realizar una batalla campal. Entonces enseguida, cuando estos 1500 hombres ven eso, enseguida se preparan para enfrentarse. Entonces empiezan en la bajada y pierden la visión de los gauchos. Cuando suben, los ven huyendo a los gauchos. Entonces la caballería trata de darle alcance a esos gauchos que huían allá lejos. Y en realidad lo que había pasado, y trato de graficarlo, estaban formados acá. Cuando bajó y perdieron la visión los españoles, se perdieron en el monte, y los que corrían allá lejos eran otros. Entonces se desprende la caballería, que es lo más peligroso para la época, eran los tanques de guerra de esa época, y los atacan a los que estaban a pie y les producen una serie de bajas tremendas, a tal punto que dejan de pensar en buscar alimentos y tratan de volver a Salta. Y piensan volver por el alto, es decir, tratan de ir al Valle Calchaquí a ver si consiguen algo. Cuando llegan a Escoipe y se dan con que tienen que enfrentar unos cerros donde los van a hacer puré, van a pasar de Pulares a Rosario de Lerma y van a tratar de volver a la ciudad. Ahí se va a dar el combate de Pulares, se va a dar el combate de Rosario de Lerma, y vuelven a la ciudad sin el alimento, sin los animales, y matan a Sardina, de un sablazo le abren la panza, en la noche del 22, y Sardina era el más laureado de la caballería española, de los jefes de la caballería española. Entonces, fíjense en cómo podían llegar, y llega muerto a la ciudad y se lo llevan como si estuviera vivo, para no dar el brazo a torcer de que los jefes de mayor importancia iban muriendo por las incursiones de los gauchos. Así que fíjense que era más picardía que otra cosa. Sí, bueno, gracias. ¿Alguna pregunta, algo que me quieran decir? Otra pregunta. En las imágenes de Güemes siempre se puede observar la montura, la carona de Yaguareteque, ¿no? ¿Eso todavía se conserva en algún lado? ¿Eso es real o es simplemente una ilustraciones que hicieron? Mirá, todas las ilustraciones que existen sobre Güemes son de por lo menos 90 años después de la muerte de Güemes. No hay, nunca posó, a diferencia de Belgrano, de Pueyrredón, de San Martín, ellos posaron para los cuadros que conocemos. Güemes no. El estudio sobre su fisonomía lo hace en 1902 Eduardo Schiaffino, que es el cuadro que tenemos como retrato oficial. Estoy buscando a ver si tengo algún Schiaffino a mano, que es el cuadro a lápiz que se encuentra en el Museo de Bellas Artes, que en definitiva, voy a tratar de buscarlo acá, en definitiva no hay un cuadro que sea tomado del vivo de Güemes. Schiaffino hace un estudio de las tradiciones familiares, en donde le decían, ay, el fulano se parecía tanto a Güemes. Entonces, bueno, son dos sobrinos y los hijos de Güemes los que posan para el cuadro de Schiaffino. A ver, denme medio segundo, que vamos a recurrir.
A ver si. A ver, cualquier cosa. Es el cuadro de Güemes de Eduardo Schiaffino. Ese cuadro es el único cuadro, retrato oficial, en 1969 se consideró como retrato oficial para identificar a Güemes. Con el uniforme de húsar. Yo creo que a Juan Carlos le decía el otro día, pobrecito, si bien deben haber tenido otras características que las que hoy tenemos, porque si se incorporaron a los 13 años al ejército, quizás tenían una rudeza que hoy no tenemos, pero pobrecito a Güemes lo dibujan siempre sesentón para arriba, pobre, ¿no? Y murió a los 36 años, o sea, tenía que estar muy destrozado el hombre para tener la apariencia que le damos en las figuras, ¿no? Pero bueno, no hay, concretamente no hay un cuadro ni una figura de Güemes. Ahora, con respecto a la montura, lo único que se conoce de la montura de Güemes son las riendas y el pretal que está en el regimiento. Hay una ilustración con carona de Yaguareté. Para la época en que se hace ese cuadro, la carona de Yaguareté era un lujo. Y cómo se lo asocia a Güemes con el poder económico también, cosa de que perdió todo lo que tenía por la lucha de la independencia. Lo que quedó como donación de Güemes, a ver, el legado Güemes, la palúdica y lo que es el matadero, no son donación por herencia de Martín Miguel de Güemes, sino por herencia de un nieto de Güemes, don Luis Güemes, que era un médico que se educó, nació en Salta, hizo la medicina en Buenos Aires, después se fue a Europa, volvió a hacer la carrera de medicina y era considerado el médico de mayor acierto en el diagnóstico que existía en Europa, hizo mucho dinero y gran parte de ese dinero lo volcó en el apoyo a la salud. Hizo la palúdica, como la conocemos, pero en realidad era una institución dedicada a la lucha contra el paludismo, en donde no solamente donó el terreno, sino la edificación y los laboratorios. Pensaba que la educación física y la salud estaba vinculada a la actividad física y por eso donó lo que conocemos como legado Güemes, que eran 9 manzanas, ustedes después saquen conclusiones, y se necesitaba un cierto nivel de salubridad en lo que era el faenar animales, y donó 9 manzanas para matadero. Ese es el legado de Luis Güemes. Y otro nieto de Güemes dona lo que es la única propiedad que compró Güemes en vida, que es Chacras de Carmen, donde hoy está la escuela agrícola, 135 hectáreas. Eso las dona al Estado Adolfo Güemes para la creación de una escuela de instrucción agrícola-ganadera, porque consideraba que ahí estaba la riqueza de nuestro país. No sé si te contesté, Carlita. Sí, Jorge. Acá hay una chica en los comentarios que hace una pregunta. ¿En la película de Güemes muestran todos los sucesos que usted ha mencionado desde el comienzo? ¿Cuál de las películas de Güemes? Sería la pregunta. Si es la de Encuentro, que son 4 capítulos, ahí debo reconocer mi furiosidad cuando vi el pre-guión y ahí participamos en modificarlo. Yo me siento responsable de haberle indicado algunas de las cosas que se hacían a caballo, con el barbudo Rollari, con Adolfino. Le dimos algunas instrucciones
al director de Malchico para que se hiciera el volteo y se hiciera el hacerse el muerto, que esa es una de las tácticas que se crearon aquí. ¿Por qué? Porque acá se tanteaba a los muertos para llevarse lo que hubiera de valor. Esta era la tierra del plata. Entonces el español llegaba, veía un muerto, dejaba el armamento para tener las dos manos libres para bolsiquear el muerto. Entonces, a sabiendas de eso, los gauchos conservaban la sangre de algún animal que mataban para comer, la conservaban en aguardiente, se rociaban con eso y rociaban al caballo para que creyeran que estaban muertos, y cuando se arrimaban los mataban y salían montados desde el piso. Eso se ve en el canal Encuentro en una de las escenas, y bueno, esa fue producida por la gente de ahí de la Ciénaga, Carlita. Sí, fui a varias Ahora, cuando hicieron las tomas. En las otras que hay de Güemes, que tenés varias, tenés la Guerra Gaucha, que se filmó en el año 49, en blanco y negro. En la Guerra Gaucha tenés cuando se atacan los campamentos con ramas encendidas. Tenés también cuando se sorprende a la tropa, y tenés los mensajes del el sacristán con la campana como formas de describir lo que pasaba, ¿no? lo que acontecía en esta tierra. En la de Torre Nilsson no se ve mucho, ahí sí se lo ve a Panana, cuando la escena de elegirlo al mulato para que vaya a provocar, y no recuerdo si hay alguna otra escena muy característica. Sí. Ahí hay una mano levantada, Gustavo. ¿Qué parece, don Jorge? Un gusto, Gustavo, no sé si se me escucha. Sí, lo escucho. Dele más. Primero que nada, un gusto y hermosa charla está dando, porque la verdad estoy aprendiendo más de lo que usted de Güemes, y me siento feliz, me siento cómodo, y retrocediendo un poco, quería preguntarle si hay documentos, hay papeles que digan que Güemes donó todo lo que es el terreno de la escuela agrícola, porque hubo un momento, años atrás, que quisieron cambiar la escuela agrícola y querían pasar a Rosario y Lerma. Yo quería saber si hay algún documento que diga que Güemes donó, digamos, las tierras de Los documentos están. Adolfo Güemes es el que hace la donación, pero la escuela como escuela en sí depende de la provincia como tal. Lo que te cuento que en algún momento se intentó hacer otra cosa con la escuela agrícola, y se hizo lo que es el centro de convenciones, pero para los papeles el centro de convenciones figura como escuela de gastronomía de alto nivel, una cosa así, para evitar que se pueda reclamar legalmente la devolución de esas hectáreas. Y ahí también está funcionando ahora la escuela penitenciaria en ese terreno. ¿Por qué? Porque la preocupación de Adolfo Güemes fue que su donación sea usada para escuela. En la mentalidad de Adolfo Güemes era lo ideal una escuela agrícola ganadera. Pero los documentos existen, están en el archivo de la provincia, los podés ver ahí en la Balcarce y Belgrano. Y están publicados en el Güemes, documentados también. O sea. Yo quería saber eso porque en ese momento, en ese tiempo, supuestamente no había documentos que digan que Adolfo Güemes le donó las tierras, digamos, para que sea una escuela agrícola. No, sí. Sí está en la documentación. Inclusive sobre la palúdica, que es de Luis Güemes también
quisieron darle otra utilidad y está bastante abandonada. No sé si lo ubican, es esa manzana que está frente al Colegio Nacional. Está bastante abandonado eso, porque bueno, el paludismo ya no es una cosa desconocida como era para el momento. Ahí quisieron poner Radio Nacional, quisieron hacer un montón de cosas y se topan siempre con la documentación que fueron hechas con cargo. Así que bueno, no. ¿Alguna otra inquietud? No sé, bueno. No sé si... Bueno, bueno. Excelente charla, la de ustedes. Gracias, muy amable. ¿Alguien más? No se peleen, ¿eh? Yo hago un comentario, ¿no? Yo me siento que me entienden todo, me siento un capo. Pero, Bueno, sí, dígame, caballero. yo también tengo, ¿cómo le va? Yo también tengo una pregunta, pero sobre la escuela agrícola, pero ya quedó, digamos, mi duda medio saldada. Ajá. Les cuento que sobre la escuela agrícola hay un intento de proyecto de restauración. Son tanto los cruces que hay de... los salteños los argentinos somos tan propicios a los relatos, yo digo al chisme, ¿no? Porque me han llegado 400 cosas diferentes de lo que es la reconstrucción de la casa de la escuela agrícola, de la casa histórica, que está totalmente abandonada. Pero, por ejemplo, sí me habló una ingeniera y me dice, me han encargado que haga el relevamiento para la electricidad de esa casa. O sea, debo creer que si alguien contrata un ingeniero para hacer relevamiento para la electricidad de esa casa a futuro, es porque se están haciendo los planes de reconstruirla, ¿no? Así que tengo la esperanza de que sea una tarea linda, porque eso está declarado como Monumento Histórico Nacional en 1941. Así que todavía... Sí, la verdad que es hermoso. Yo estudié en la escuela agrícola, toda mi secundaria, y es muy lindo, digamos, o sea, por fuera y toda la instalación de la casa, digamos, se aprecia mucho, digamos, lo que es el cuidado, pero yo creo que le falta todavía el plus ese de Sí. por dentro. No, y estaban los techos bastante complicados, estaba la estructura del techo complicada. Así que bueno, lo mismo pasa con la escuela del Sauce, que también fue casa de la madre de Güemes, pero bueno, muchas veces el arreglo de un techo no se ve para los votantes, entonces por ahí los políticos tienen otros intereses económicos. Disculpen que yo lo diga así, pero como no soy político y no tengo ningún interés de llevarme nada de nada, más que lo que tengo en mi cabeza, pienso en que necesitamos valorar la historia, pero no se valora lo que no se conoce. Cuando tenemos una diputada que le erró al año de muerte de Güemes, yo digo que todos ahora quieren estar en el bronce de alguna forma, que sea como una manchita, pero no basta ser una mancha en el bronce, sino de hacer las cosas hay que hacerlas lo mejor posible. Bueno, muchas gracias, ¿no?, por la charla, la verdad que muy nutrida y muy interesante. Bueno, me alegro que les haya gustado. Como empecé a grabar tarde, les voy a contarles lo que ya al principio grabé para que la tengan completa en el internet. Bueno, muchas gracias. Necesitan. Bueno. Yo tengo otra pregunta. Dime. De toda su extensa investigación y sobre todo estos acontecimientos de la Guerra Gaucha, desde su punto de personal, ¿qué mujer cree usted que se destacó más en en esta época de la guerra, digamos? ¿Alguna mujer que usted haya dicho, bueno, una admiración o decir que se destacó más? Si bien la mujer tuvo mucho que ver, seguramente hay alguna que usted haya profundizado más. Mira, vos es que, a ver, las que han trascendido, de las más conocidas,
la que más me convence, digamos, es Macacha Güemes. Pero inclusive Carmen, porque hay que estar en el lugar. Primero, la mujer de la época no tenía ningún derecho, ¿eh? O sea, eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y es muy difícil tratar de mantener una familia en medio de una guerra. Y mucho más cuando la familia se convierte en un botín de guerra, que es lo que le pasó a Carmen Puch. A Güemes le ofrecieron dinero y no aceptó, lo quisieron matar y no han podido. Entonces, ¿cuál era la opción para que dejara de pelear? Como ustedes habrán visto, yo les planteo desde 1810, es la molestia número uno para el ejército español. Desde Cotagaita, desde su ubicación en 1810 en Humahuaca, realmente es la molestia número uno que tiene el ejército español. No lo pueden comprar, no le salió bien el matarlo. Entonces, creo yo que Carmen tiene un valor superior a muchas otras, porque ella sacrificó su familia de forma natural para poder entregarle su marido a la patria. Y fíjate cómo, cuando Güemes se dio cuenta de que iban por su familia para que dejara de pelear, iban a tratar de tomarlos como rehenes para evitar que Güemes peleara, lo que hace Carmen es montarse a caballo embarazada con Martín, que era el mayor, de 5 años, el otro de 3, con un mozo de mano y un tío a caballo desde Salta a Orcones, cerca de Metán, entre Metán y Rosario la Frontera, a la finca de los Gorriti. Y mantenerse ahí alejada de todo con la protección de los gauchos. En uno de los atentados que tiene Güemes se larga la carrera rumbo a la casa de los Gorriti porque quería evitar el sufrimiento de Carmen, porque ya sabía que le habían mandado la noticia de que él estaba muerto. Entonces se larga a caballo a la casa de los Gorriti y llega 5 minutos después de que le han avisado de que él estaba muerto. Entonces, bueno, realmente las vivencias que ha tenido Carmen como dama de la época han sido muy importantes, terribles, y hace 2 cosas que para la época no son normales. Cuando se entera realmente de la muerte de Güemes que es un hecho ya que está muerto, hace una de las cosas que las mujeres de la época no hacían. Hoy lo hacen todos los días si es posible. Una, cortarse el pelo. Se corta el pelo. Las mujeres de la época se cortaban el pelo en 2 oportunidades. Una, cuando se hacía monja. Es decir, moría para la sociedad aquella que se cortaba el pelo. Y la que iba presa. Entonces, ella como símbolo se corta el pelo, como símbolo de morir para la sociedad. Y la otra que es discutible, que podemos discutir un buen rato, es que ella se aísla de la sociedad, no sale de su pieza, está prácticamente encerrada, si bien hay documentación que prueba que en una oportunidad vino a Salta. Yo tengo mis dudas de la documentación esa, pero ella prácticamente no quiso tener contacto, dice la tradición familiar, que solamente se despedía y les daba los buenos días
a sus hijos chicos cuando estaban en horcones, porque ella se mantenía alejada a tal punto que el que va a criar a los hijos de Güemes y Carmen va a ser su cuñado, don Manuel Puig, que es el primero en hacer una biografía de Güemes que se publica en el Perú, porque recordemos que Salta siempre estuvo en manos de los enemigos de Güemes, en la patria nueva. No sé si te contesté, Carlita. Sí, don Jorge, muchísimas gracias. Bueno, también agradecerle por su tiempo, por colaborarnos. La verdad que, como decía mi compañero, que nos enriquece de conocimientos. Por ahí uno siempre sabe lo que enseñan en la escuela y hasta ahí nomás, porque por ahí en la adolescencia a uno no le da tanta importancia, pero eh, esto a nosotros nos marca mucho como movimiento, como jóvenes, y tener la posibilidad de poder escucharlo a alguien que haya investigado en profundidad estos temas. Y a don Juan Carlos D'Ambrosio, que es nuestro intermediario, también agradecerle que gracias a él y a ustedes esto es posible. Bueno, muchas gracias a usted por confiar, Carlita. El más joven de todos, creo que soy yo, después sigue Juan Carlos. Sí, pero bueno, yo les agradezco la confianza, chicos. ¿O no, Juan Carlos? Así es, así es. Bueno, anoche estuvimos, yo tengo un programa de radio, anoche llevé la gente del movimiento, fue Carlita con Nico, la verdad, muy lindo. Y como se los dije anoche, o sea, todo lo que es lindo transmitir pensamientos, historia, todo lo que uno tiene acumulado, pero no es lo mismo hacerlo contra una pared que hacerlo contra una esponja. En este momento ustedes son la esponja, pues son ustedes los que están pidiendo y absorbiendo todo. Más allá de todo eso, Jorge es muy didáctico. La verdad que 15 minutos con Jorge es 1 hora y media, si no son 2 horas de un libro. Así que bueno, Jorge, yo y lo agrego a Jorge porque yo soy el que le da la burla y lo compromete siempre, pero no, siempre hay una predisposición y esto es lindo. Así que gracias a ustedes por las ganas de todo lo que están armando. Gracias, Juan Carlos, también por las tareas que me brindan, ¿no? O sea, se ve que tengo fama de no hacer nada, porque Juan Carlos me mete lo más que puede en todos los líos posibles. Así que bueno, ya me va a tocar a mí. Totalmente. Estoy a disposición en lo que necesiten, chicos. Esto es un tema para mí apasionante. Yo por ahí puedo pecar de ser reiterativo porque hay cosas que me parece que son fundamentales de conocer. Y bueno, en lo que pueda serles útil, con gusto. Carlito parece que me tiene miedo, por eso te usa de intermediario. Se ve que No, yo desde el primer comienzo, cuando pude organizar el movimiento, desde el primer inicio pensé en usted. Yo lo conozco desde que soy chica, desde que lo vi en la casa de mi tío Adolfino, en la forma que usted se expresa, en su investigación, la pasión que tiene por esto, es algo que conmueve y que llama mucho a los jóvenes. Entonces me parecía que usted era una persona muy indicada para que nos dé este tipo de charlas, y es súper didáctico porque la vez pasada también con la charla que tuvimos en el grupo estábamos hablando que sus ilustraciones en los PowerPoint son muy lindas y que es como que te llevan a esa época. Entonces lo disfrutamos muchísimo todos. Bueno, me alegro que sea así. Yo les agradezco la confianza en pensar que yo les puedo ser útil. Yo creo que si uno no siembra en la generación futura, estamos perdidos, porque hablar entre los viejos, tratamos de solucionar todos los problemas del café, pero todos somos economistas, todos somos directores de equipos de fútbol, sabemos de todo, pero en definitiva no sembramos en donde hay que sembrar, así que yo me siento orgulloso de que ustedes me elijan para poder transmitirle algo de lo que puedo saber, o por lo menos lo que intento aprender de la historia de nuestra tierra, que es fascinante y muy rica. Así que bueno, les agradezco, y si no tienen otra pregunta, llegamos hasta acá.
Mil gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Chao, hasta luego, que Dios los bendiga. Que nos pase el link de la grabación, por favor. Sí, Buenísimo. ok. No, no, Gracias. déjame, hoy no, mañana pasado. No, sí, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, Con la semana. ok. Gracias, que Dios los bendiga. Muy amables. Igualmente, hasta luego. Buenas noches, buen fin de semana. Que la pasen lindo. Igualmente. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego.